Vamos al otro lado del charco porque hubo anuncios importantes en lo que tiene que ver con una especie de pre-COP16 en el Reino Unido, un posible viaje del presidente Petro precisamente a ese país. Y saludamos a esta hora al señor embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras. Doctor Barreras, embajador, ¿cómo está? Gustavo, un saludo especial a todo el equipo, a usted, a los oyentes de Caracol. Aquí estamos, sí señor, en Londres trabajando en esta misión diplomática. ¿Va a ir el presidente Petro al Reino Unido? Estamos en este momento saliendo hacia la reunión del canciller Murillo con el canciller británico David Lammy, en la que los dos cancilleres conversarán en primer lugar del próximo encuentro que queremos ocurra entre el presidente Petro y el canciller y el primer ministro Keir Starmer, que acaba de ser elegido, encuentro que puede ser en dos momentos, o en la próxima semana en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, o en la reunión del G20, que va a ocurrir en Sao Paulo también en las próximas semanas, para que en ese encuentro los dos jefes de Estado, primer ministro y presidente, puedan acordar la que esperamos sea la primera visita oficial del presidente Petro al Reino Unido, en la que puedan consolidarse las tareas que hemos venido impulsando en materia de inversión extranjera en infraestructura, en energía limpia, en agroindustria, en protección de la naturaleza, y en este viaje en particular, hoy y mañana, en materia de biodiversidad y promoción de la COP, con la ministra de Agricultura, que también está aquí con nosotros, además del canciller y la ministra de Ambiente, que está por llegar. Vamos a hacer hoy, Gustavo, el lanzamiento en el Museo de Historia Natural. Será la primera vez en la historia de ese museo centenario, que para compartirle es el sitio de mayor preservación del mundo. Hay 80 millones de especies vegetales protegidas en este museo, y una cosa de muchas que nos enorgullece, la primera colección del mundo de mariposas, que la maneja una colombiana, Blanca Huertas, que tiene un doctorado en mariposas. Colombia tiene el primer lugar de biodiversidad en muchas especies. Y en ese lugar sacrosanto de la biodiversidad habrá un concierto hoy de promoción de la COP con un grupo colombianísimo que es Messier Periné. Es la primera vez que habrá un concierto al interior del Museo de Historia Natural. Esa es la agenda que tenemos hoy, después de la reunión del canciller con sus ministros y de la reunión de la ministra de Agricultura con su par ministro de Agricultura británica. Gustavo, aprovecho para informarle, en la que se va a conversar sobre la que aquí se llama legislación secundaria, una serie de normas que podrían afectar la exportación de banano, café, cacao, palma y carne colombiana, y que queremos pues evitar, por supuesto, que vayan a sufrir nuestras exportaciones. Esa es la agenda de la señora ministra de Agricultura. Embajador, pero van a buscar concretamente que el Reino Unido ponga billetico en asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Y de cuánto? ¿Cuánta plata? Ya lo está haciendo, como recordaremos el año anterior. Hubo un primer aporte para la preservación de la Amazonía, pero después de la conversación dentro de media hora de los dos cancilleres, Murillo y Lammy, hay una segunda conversación con la ministra encargada de los fondos económicos de cooperación en materia de paz, y nosotros tenemos el mensaje de que sea paz con la naturaleza. En esa reunión esperamos que haya concreción de aportes que tienen que ver sobre todo con evitar la deforestación en el pulmón del mundo, que es la Amazonía, y un elemento que ocurrirá mañana en una reunión en Kew Garden, que es el jardín botánico más grande del mundo, a propósito de bioeconomía, el potencial que tiene Colombia. Hay toda una agenda colombiana para aprovechar nuestra biodiversidad en materia de bioeconomía en áreas como la farmacéutica, la industria cosmética y la agroindustria alimentaria. Esa es la agenda de mañana, en la mañana. Embajador, tenemos una inquietud aquí en términos de funcionamiento diplomático, como es tan difícil hablar con la Cancillería. ¿Un embajador que aspire a ser candidato presidencial debe renunciar un año antes o 6 meses? No sé, porque creo que no hay muchos embajadores que estén en la disposición de sacrificar su tarea diplomática para meterse en la tarea proselitista, pero si alguno tiene en mente semejante locura, sí, tiene que irse en el último día de febrero, primer día de marzo. Primer día de marzo del año. Uy, caramba, pero eso está encima, embajador. Ya tiene todo organizado allá en la embajada. No, aquí tenemos tarea para organizar el bicentenario de las relaciones
de Colombia y el Reino Unido. Y por eso estamos tratando de impulsar esta visita oficial, trabajo diplomático. Hay que cumplir con el deber, hay que llevar muchos recursos a Colombia, Gustavo. Acabamos de reunirnos con la diáspora colombiana, con organizaciones ambientalistas, con organizaciones de asilados colombianos. Mire, es que hay un dato que se nos olvida. Hay cerca de 10 millones de compatriotas nuestros fuera de Colombia. O sea, 1 de cada 5 colombianos está afuera. Y esos colombianos aportan el mayor número de recursos de Colombia año a año, porque son más los ingresos por divisas que por petróleo. Y esos colombianos están desarticulados, no siempre bien atendidos, y tienen, por supuesto, iniciativas, ideas, preocupaciones, tienen su familia en Colombia. Hay que organizar de mejor manera la presencia de esa diáspora colombiana en relación con sus familias en Colombia. Muchos se han ido enviando un familiar para que les giren, para que las familias sobrevivan, la gente ahorra con dificultad para que compren una casita en el Urabá, en Santander, en Cauca, pero esos esfuerzos son unos esfuerzos que están muy aislados y hay una gran inquietud de la diáspora colombiana para poder ayudar a canalizar mejor esos recursos, de manera que aquí hay una tarea enorme por hacer. Bueno, como el embajador está en una visión global, no la cosa aquí tan parroquial, Diana Saray, usted le tiene una inquietud muy concreta al señor embajador Roy Barreras. No, y que el embajador siempre responde de manera directa. Embajador, ¿usted está de acuerdo con esto de que al presidente lo quieren tumbar y todo esto del Consejo Nacional Electoral es un golpe de Estado? Hay un asunto elemental y simple. Es un asunto de una palabra. El Consejo Nacional Electoral tiene constitucionalmente el derecho de investigar las campañas, pero no a los presidentes, a ningún presidente. Entonces, en el auto con el que citaron su reunión del día de hoy, en su redacción refiere la investigación a la persona de Gustavo Petro. No pueden hacerlo, porque la Constitución protege a este y a cualquier otro presidente. Pero digámoslo para los oyentes, no importa la orilla ideológica, que mañana haya un presidente de centro, de izquierda, de derecho, de donde quiera. Si el Consejo Electoral, que está diseñado de tal manera que tiene origen absolutamente político, partidista, como sabemos todos, cada miembro del Consejo Electoral es un dirigente político, así ha sido, siempre así lo diseñó la Constitución, probablemente sea un error. Pero en ese escenario no puede entregársele a ese organismo la posibilidad de destituir un presidente. Eso no ocurre, no va a ocurrir, y para la tranquilidad de la opinión pública no va a haber ninguna destitución de un presidente. Eso no va a ocurrir. Pero sí hubo, en mi opinión, una convocatoria equívoca del Consejo Electoral. Pero siendo así las cosas, embajador, entonces, ¿por qué en el pasado se ha avalado, y en los casos, por ejemplo, de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, que el Consejo Nacional Electoral pudiera investigar los actos de campaña? No, es que usted tiene razón, pero ese es el equívoco. El Consejo Electoral sí puede y debe investigar los actos de campaña, pero no puede investigar y mucho menos sancionar a ningún presidente de la República. Puede investigar, repito, la campaña, no a la persona del presidente. Y como no lo va a hacer, ni lo quiere hacer, ni lo debe hacer, no va a ocurrir que ese órgano genere ninguna sanción contra el presidente. Y eso implica que, para responder como me demandaron de manera clara, no va a haber ningún riesgo de interrupción del periodo presidencial, porque la Constitución protege al presidente y a todos los presidentes, como tiene que ser. Para eso hay un órgano de juzgamiento político, que no es jurídico, que es la Comisión de Acusaciones, y luego la plenaria de la Cámara, y luego la Comisión de Instrucción del Senado, y luego la plenaria del Senado. No es tampoco una decisión de la Comisión de Acusaciones. Es una decisión, es un acto complejo. Dentro de esta complejidad, el abogado del presidente, el doctor Héctor Carvajal, está diciendo que el presidente no va a reconocer la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral. Aló, Gustavo. Sí, ¿me escucha? Sí, le pregunto. Le alcancé a escuchar la pregunta, le alcancé a escuchar. Perfecto. Entonces, yo no escuché al doctor Carvajal, pero está claro que si el Consejo Electoral, en su resolución, profiriera algún tipo de sanción contra el presidente, que no lo va a hacer, porque no lo puede hacer, pues el presidente no podría acatarla. Y sin duda a eso se refiere el doctor Carvajal. Mire, doctor Barreras, una última cosa. El presidente está hablando de la posibilidad de un atentado. Él lo ha tocado varias veces, pero este fin de semana fue muy concreto. Una cuestión que verdaderamente hay que ponerle atención. La posibilidad de un carro bomba. Información que dice él le dio la Embajada de Estados Unidos. El MI6, la inteligencia británica, ¿les ha dicho algo a ustedes?
Absolutamente nada, no, nosotros no tenemos aquí del gobierno británico ninguna información sobre ese asunto. Pero en Colombia, para cualquier líder social, y el presidente también es un líder social, hay que tomarse en serio cualquier tipo de riesgo, porque, por supuesto, desafortunadamente hay grupos violentos que creen que esas son las maneras de resolver las diferencias. Y eso hay que atenderlo siempre que hay un riesgo hay que atenderlo. Gustavo, me voy a la Cancillería británica, porque los británicos son muy puntuales. No, y usted también muy puntual. El canciller la renuncia a finales de febrero, sea puntual también. Gustavo, feliz día a todos los compatriotas. Lo mismo, embajador. Muy bien.